En esta oportunidad les voy a hablar sobre la historia del trabajo social en El Salvador, ya que para comprender el presente hay que conocer el pasado, y de esta manera construiremos un mejor futuro. En tal sentido, me he dado la tarea de investigar diversas fuentes para sistematizar una memoria histórica del trabajo social en el país. El producto de dicha labor es lo que voy a presentar a continuación. Tiene por título Trabajo social y su contexto histórico, económico, político y social en El Salvador. Esto significa que no se abordará el trabajo social de forma aislada, sino a partir de esas cuatro variables, debido a que la realidad nacional determina el origen y desarrollo de la profesión. Esta investigación la hice en el 2015 para la asignatura de Introducción al Trabajo Social, pero hice una actualización en el 2020 por diversas razones. En 5 años la realidad nacional ha cambiado. Encontré nuevos datos históricos y para conmemorar el Día del Profesional en Trabajo Social, que es el 30 de noviembre. Para explicar el tema, me voy a apoyar de una herramienta visual conocida como línea del tiempo, pero yo prefiero utilizar una espiral porque simboliza que la realidad no es en 2 dimensiones, sino en 3. Tomo como punto de partida el año de 1932, ya que muchos historiadores consideran los sucesos acontecidos en dicho año como un antes y un después para la historia del país. Me refiero al fin de los gobiernos civiles entre conservadores y liberales, para iniciar las dictaduras militares, a partir del golpe de Estado que se dio para quitar el poder al ingeniero Arturo Araujo y colocar en su lugar al general Maximiliano Hernández Martínez, que posteriormente llevó a cabo la masacre indígena campesina. Hay diversas estimaciones sobre cuánta gente fue asesinada. Las cifras van desde 5.000 hasta 35.000, pero lo que sí es seguro es que el país no volvió a ser el mismo. Siguiendo con el recorrido histórico, nos vamos al año de 1934 para ver un antecedente del surgimiento del trabajo social en El Salvador, con el intento gubernamental de crear una escuela para formar visitadoras sociales, siendo esto una plataforma del trabajo social. A las pioneras del trabajo social se le llamaba visitadoras amistosas, visitadoras de pobres o visitadoras sociales, ya que se basaban en la técnica de la visita domiciliaria para hacer su labor asistencial, sobre todo en los barrios pobres de obreros. Entre ellas podemos destacar a Mary Richmond, que es considerada la madre del trabajo social por haber sistematizado su experiencia de muchos años en diversos libros. Entre los más destacados están Diagnóstico Social y ¿Qué es trabajo social de caso?, publicados en 1917 y 1922 respectivamente. También contribuyó en la creación de la Escuela de Filantropía de Nueva York en 1898, que pasó a llamarse después Escuela de Trabajo Social en 1918, donde ejerció la docencia desde 1909. En Latinoamérica, la primera escuela de servicio social fue creada en Chile en 1925, que daba el título de visitadoras sociales. Por todo esto, vemos la relevancia de este dato histórico aquí en el país. Luego, tenemos el año de 1950, cuando entró en vigencia una nueva constitución bajo el principio de justicia social. En ese mismo año comenzó la presidencia del coronel Óscar Osorio y se crearon instituciones públicas para ejecutar las políticas sociales del Estado benefactor, tales como Instituto Salvadoreño de Seguro Social, Instituto Regulador de Alimentos, Instituto de Vivienda Urbana, entre otras. De igual manera, se implementó el modelo político desarrollista, junto con el modelo económico de industrialización por sustitución de importaciones,
Esto conllevó a la creación de polos de desarrollo, como lo fue el caso de la zona industrial de Soyapango, donde se construyeron fábricas de acero, calzado, farmacéuticas, textiles, etc. Y a su vez ciudades obreras para que los trabajadores de dicha fábrica vivieran cerca. Fue así como en 1953 se creó la Escuela de Servicio Social de El Salvador, cuya finalidad era preparar técnicos para administrar los servicios sociales de instituciones públicas y privadas, que era la expresión y desarrollo de los derechos sociales. Más adelante, el 30 de noviembre de 1954, se crea la Asociación de Trabajadores y Trabajadoras Sociales de El Salvador, ATSES, conformada con los graduados de la primera promoción de la escuela. En un principio, la formación profesional duraba 2 años, por la urgencia de contar con trabajadores sociales, pero a partir de 1956 se amplió a 3 años. Posteriormente, el 20 de diciembre de 1963, se cambió el nombre de la Escuela de Servicio Social por Escuela de Trabajo Social. La escuela trabajó con la influencia chilena desde 1953 hasta 1963. A partir de este año, la influencia norteamericana se hace sentir en la formación, como consecuencia de una serie de acontecimientos nacionales e internacionales que empiezan a cambiar la fisonomía del bienestar social hacia acciones del desarrollo de la comunidad. Internacionalmente, la presidencia Kennedy impulsa el Plan Alianzas para el Progreso en 1961 como una respuesta política a un problema político, el triunfo de la Revolución Cubana de 1959. Dicho plan estaba basado en el modelo económico desarrollista que impulsaría programas reformistas de carácter social, económicas y políticas en Latinoamérica para contrarrestar la influencia de la Revolución Cubana. En tal sentido, para impulsar programas de desarrollo altamente técnicos en los países beneficiarios del mismo, se necesitaba formar profesionales técnicos adecuados. Esto dio pie al término tecnócrata. Fue así como surge la concepción tecnocrático-desarrollista del trabajo social, que encajaba en la tesis desarrollista de la Alianza para el Progreso, bajo el metodologismo aséptico, es decir, un profesional técnicamente puro, sin rasgos espurios de compromisos ideológicos. Pero con el asesinato de Kennedy en 1963, la Alianza para el Progreso entra en crisis, y con el inicio del movimiento de reconceptualización en 1965, que buscó generar un trabajo social netamente latinoamericano, alejándose de influencias norteamericanas, comienza una nueva etapa donde las corrientes reformistas y revolucionarias dentro de dicho movimiento buscaron la construcción de un nuevo trabajo social. Continuando, llegamos al año de 1969, cuando estalló la guerra entre El Salvador y Honduras, conocida como la Guerra de las 100 Horas. Esto debido a la desnivelación comercial en el Mercado Común Centroamericano, en perjuicio de Honduras, la expropiación de tierras a salvadoreños radicados en dicho país y conflictos limítrofes. Por otra parte, en 1972 se llevó a cabo un evento impulsado por el gobierno, denominado Primer Seminario Gubernamental sobre Desarrollo Comunal, con el fin de delinear el plan quinquenal con ese enfoque. En esa misma línea, un año después se aprobó un decreto que declaraba el segundo sábado de cada año como Día Nacional del Desarrollo de la Comunidad, aunque después fue abolido cuando se aprobó la Ley de Desarrollo de la Comunidad en 1977. En un principio, el Ministerio del Interior era el encargado de hacerla cumplir, pero con la aprobación del Código Municipal en 1986, se traslada esta competencia a los gobiernos municipales, creando unidad de proyección social o promoción social, encargada de dar asistencia técnica para la constitución de ADESCOS, Asociaciones de Desarrollo Comunal. Cabe destacar que desde 1957, en la Escuela de Servicio Social, se impartía la asignatura Organización de la Comunidad. En 1964, cambia su nombre a Organización y Desarrollo de la Comunidad. Y finalmente, en 1965, queda como Desarrollo de la Comunidad. Pero con la influencia del movimiento de reconceptualización, se pretende dejar atrás la metodología clásica de trabajo social
caso, grupo y comunidad, para empezar a ver metodologías integradas a partir de 1972. Durante la década de los 70, el país entró en una crisis política, económica y social debido a factores nacionales e internacionales. Entre ellos está la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética, que estaba presente en todo el mundo, y El Salvador no fue la excepción. Desde la instauración de las dictaduras militares en 1932, las libertades políticas y civiles fueron reprimidas, aunadas a los fraudes electorales para perpetuarse en el poder. Esto convenció a muchos que la transformación social no se podía llevar a cabo a través del voto, sino de las armas. Fue así que surgieron grupos guerrilleros para luchar contra el terrorismo de Estado, FPL, ERP, RN, PRTC, y que junto con el PCS se unieron en un frente en común para formar el FMLN. Con el asesinato de Monseñor Romero por parte de un grupo paramilitar, considerado la voz de los sin voz, por denunciar la represión de los gobiernos militares y defender los derechos humanos de los más pobres, fue una señal que las cosas en el país no iban a cambiar, dando inicio la guerra civil entre El Salvador y la FAES en 1980. En este mismo año se da el cierre de la Escuela de Trabajo Social y la profesión comenzará a ser ofertada en instituciones de educación superior privadas como carrera técnica y licenciatura. Por consiguiente, la Escuela de Trabajo Social la reubican como un departamento dentro del Instituto Tecnológico Francisco Menéndez, ITFRAME, pero con el terremoto de 1986 es trasladada al Instituto Tecnológico Centroamericano, ITCA, y después al Instituto Tecnológico Metropolitano, ITME. Durante el contexto de la guerra, se llevó a cabo en 1984 el primer Congreso Nacional de Trabajo Social, denominado Contribución del Trabajo Social a las Políticas Sociales en El Salvador, destacándose la ponencia del psicólogo social Ignacio Martín Baró, el trabajador social ante la guerra y la paz en El Salvador. Al año siguiente publicaría un artículo titulado El trabajador social salvadoreño, situación y actitudes, en la revista ECA de la UCA, sobre los resultados de una encuesta corrida entre los asistentes de dicho evento. Más adelante, en el año de 1989, Arena llega al poder e impulsa medidas neoliberales. Esto significó la privatización de instituciones del Estado y la transformación de otras, pasando así de un estado de bienestar a un estado subsidiario, donde la inversión social se iba a enfocar en disminuir la pobreza, producto del ajuste estructural. Llegado el año de 1991, se da la reapertura de la Escuela de Trabajo Social como institución oficial de educación superior en categoría de instituto tecnológico. Esto en razón al deterioro que sufrió la profesión por la mala formación que se estaba impartiendo en varias instituciones privadas, que se fundamentaron más en el mercado potencial de estudiantes que en un servicio profesional de apoyo a las políticas sociales del país, llegando a punto de no tener claro la formación especializada de esta profesional, pues en muchos de los casos la carrera de trabajo social estuvo dirigida por profesionales ajenos a este campo profesional, tales como ingenieros, licenciados en matemáticas, física, psicólogos, etc. Al año siguiente, en 1992, el país pudo dar por finalizado la guerra civil con la firma del acuerdo de paz. Las partes enfrentadas llegaron a un punto muerto durante la guerra, porque se dieron cuenta que ninguna iba a triunfar militarmente, como también la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética había finalizado con la disolución de esta última en 1991. Además, la Fuerza Armada había quedado desprestigiada por la violación a los derechos humanos y el asesinato de los padres jesuitas de la UCA en 1989. Entre ellos estaba Ignacio Martín Baró. Sin el apoyo político, financiero y militar de los Estados Unidos a la FAES y de igual manera de la Unión Soviética al FMLN, ambos no tuvieron más remedio que silenciar las armas. Luego llegamos a 1999, cuando la Escuela de Trabajo Social es incorporada a la Universidad de El Salvador como licenciatura. Lo anterior se derivó como parte de la política de modernización del Estado y elevación de la calidad académica de las instituciones de nivel superior,
creándose el Reglamento General de Educación Superior. Por consiguiente, se orientó al personal de la escuela para que estudiara la posibilidad de convertirse en una institución autofinanciable o de lo contrario correría riesgo de ser asignada a una universidad privada o de llegar a desaparecer. Por tal efecto, el Minedo ofreció el apoyo necesario para cualquier opción que el personal de la escuela decidiera tomar. En tal sentido, el personal de la escuela inició una fuerte lucha por lograr la incorporación de la escuela a la Universidad de El Salvador, por considerar que constituía el camino más viable para elevar el nivel académico de la profesión y dar continuidad a la formación de profesionales en trabajo social en una forma más segura y acorde a la filosofía y principios de la profesión. En el 2009, el FMLN llega al poder e impulsa programas sociales. Esto significó una alternancia política después de 4 periodos de gobierno de Arena. La guerrilla llegó finalmente al poder a través del voto y no de las armas. Durante su administración, se apostó por lo social, que había sido relegado por lo económico en gobiernos anteriores. De esta manera, se creó la Ley de Desarrollo y Protección Social, que buscó establecer una política social como factor coadyuvante para el desarrollo económico y social de la persona humana, que procure una adecuada distribución de los beneficios del desarrollo nacional encaminada a disminuir los factores de desigualdad, de tal forma que coloque a los seres humanos y sus grupos familiares en primer plano. Después de 20 años de gobierno de Arena y 10 del FMLN, los salvadoreños decidieron romper el bipartidismo en las votaciones presidenciales del 2019, al otorgar el triunfo al partido Gana, que llevaba de candidato a Nayib Bukele. En su gestión se creó la Organización Gubernamental Bienestar Social, que entre sus primeras acciones implementó el programa de emergencia sanitaria con la entrega de la llamada Bolsa Solidaria, siendo así una asistencia alimentaria que dio a la población para enfrentar la cuarentena debido a la pandemia del COVID-19. Por último, llegamos al año 2020, donde podemos destacar que la carrera de licenciatura en Trabajo Social es impartida en 5 universidades privadas: Universidad Nueva San Salvador, Universidad Pedagógica El Salvador, Universidad Panamericana, Universidad Luterana Salvadoreña y Universidad Andrés Bello. Así también en la única universidad pública del país, Universidad del Salvador. De esta manera, hemos finalizado este recorrido por la espiral del tiempo sobre el trabajo social y su contexto histórico, económico, político y social en El Salvador.